hold your seats para que no se caiga. so you won't fall down. Si se duerme, que no se caiga. And if you fall asleep, you won't fall Y down. si con la again. palabra siente que se quiere echar a correr, And if you feel like with the word you want to start running, pues no va a poder. you can't. Porque va a estar bien amarrado. Because you're going to be buckled in. Hoy es Día de los Padres. Today is Father's Day. Y en muchos lados se celebra el Día de los Padres. And many places they celebrate Yo oraba a Father's Day. Dios I was praying por to un God mensaje, for a message, no solo para los padres, not only for the fathers, sino para toda la but iglesia. for the whole church. Y hay muchos padres hoy And there's many fathers en este lugar, in this place today, pero lo que seguro hay but what surely son is hijos are e hijas sons en este and lugar. daughters ¿Cuántos in this dicen place. amén? How many can say amen? ¿Y los demás qué? And what about the rest? ¿Nacieron de probeta o They nacieron were- en un they were laboratorio born- o they ahí were born in a científico laboratory, loco los hizo? ¿Son crazy clones o qué? scientists made you, are you Hay clones? hijos en este lugar. Are ¿Cuántos? there Amén. sons in this place, Hay hijas right? en este There's lugar. daughters Amén. in this place, right? El reino de Dios The kingdom of God. es un reino de paternidad. It's a kingdom of El Padre Paternity. Celestial es quien gobierna en su reino. the celestial Father is the one that governs in Y el heaven. reino de Dios es un And the reino de familia. Kingdom of God, it's a kingdom of families. Jesús en diferentes parábolas Jesus in many parables, habló del reino de he Dios spoke of the kingdom of y dijo, God. el reino de Dios es And he said, semejante the kingdom of God a un is padre de familia. just like a que family tenía dos father, hijos. that he had two children. También dijo, el reino de los He cielos also said the kingdom es of heaven semejante. Y cuando hablaba is just like, and when he Hablaba will del speak, reino he will speak de of the Dios kingdom of God y del Padre and the Celestial, celestial Father, refiriéndose como un padre de familia. referring as a family father. Cuando habla acerca de la When oración, he speaks about del prayer, pedir a Dios, of asking to y dice, God, es como un padre de and familia. he says it's like a family Que ya, father. que cuando ya es tarde, cierra la That when puerta y it's tiene a late, he sus closes the door, hijos dentro. and he has his children Y inside. constantemente Jesús And nos constantly enseña Jesus is teaching us de la paternidad de Dios. about the paternity ¿Por qué? of God. Why? Porque el reino de Dios es un Because reino de the kingdom paternidad. of God, it's a kingdom of paternity. Y lo que más debemos de aprender And what we have to learn the most es a honrar la is paternidad. to honor the paternity. El reino de Dios es un The kingdom reino of God, it's a kingdom donde el principio es la honra. where the beginning it's the honor. Y la honra And the honor primero a nuestro Padre Celestial. first to our celestial Father. Cuando no hemos aprendido a honrar a When we nuestro haven't Padre learned how Celestial, to honor our celestial Father, difícilmente nosotros vamos a entender it's difficult for us la to honra understand a los padres the honor to our parents. y mucho menos practicar la honra and a los even less padres. to practice the honor to our parents. Hoy la paternidad, Today in this day's paternity, el modelo que Dios ha puesto para the bendecir model that God has put to no bless solamente la familia, sino el not mundo only the entero, family but the entire world está siendo muy atacado, is siempre being ha sido attacked. It's atacado. always been attacked. Pero hoy hay un discurso But de today, odio there is a completamente speech of contra la hate paternidad. completely against en paternity. muchos temas There's o en many muchos subjects or movimientos many movements que se han levantado, that have feministas raised feminism y de otro tipo que no and voy a any nombrar other ahora. kind that I'm not going to name now. Pero hablan un discurso de But odio they contra la speak- paternidad, contra los They hombres, say a speech of hate donde against quisieran que fathers los and hombres paternity, desaparecieran and de they la wish faz de la that men tierra. can disappear from Las earth. jovencitas, las The young jóvenes, girls, the dicen, young no necesitamos ladies, los they hombres, said, we don't need men. no necesitamos We padres, don't need fathers. podemos hacerlo todos We can solas. do it all Es by cierto, ourselves. And that is las true. mujeres pueden hacer muchas Women cosas. can do many things. Pueden trabajar en muchas They cosas. can work in many things. Tienen mucha capacidad y They have a habilidad, lot of dones, capacity and talento. ability, gifts, Pero hay algo talents. que no pueden But hacer there's something that they y no pueden cannot ser do. padres. They cannot be fathers. Porque hay un modelo que Dios ha Because there's puesto. a model that God has put. Hay un discurso de odio contra el And there's patriarcado a speech of hate against que ha dominado. patriarch, Y the es one por that una has razón. dominated. And it's for a reason. Y la razón también es por la And the falta reason de is also entendimiento for the lack of knowledge en los and hombres understanding on men de cuál es el llamado que on what tienen. is the calling that they have. Los padres de alguna manera han ejercido Fathers somehow de una manera incorrecta la have, paternidad. grasped the paternity in the wrong Han way. dañado mucho a sus hijos. They have damaged their En la children. ignorancia en In la que their nosotros ignorance, crecimos and we were raised sin Dios, without God, alejados de Dios, de la vida de away, Dios, far away from the life of God.
como padres o as nuestros padres fathers, cometieron or muchos our errores fathers y make so nosotros many mismos mistakes, and also cometemos ourselves, errores. we make mistakes. Y en los errores de los hombres And como in the padres mistakes on men as han fathers, despertado un odio muy they fuerte have wakened a very strong en los hate jóvenes, in the youth, en las in jovencitas, the young girls, por los errores que se han because of the cometido. mistakes that they have Y a made. veces la violencia And de los sometimes padres, violence of the el fathers, maltrato de los the padres, bad la falta de treatment amor, of the fathers, the la lack of falta love, de the paternidad lack of sobre sus paternity hijos. over their children. Y muchas de las veces es And many precisamente porque It's las precisely maldiciones en because las the generacionales en curses las que from vivimos, generations that we have donde lived, también nuestros padres no tuvieron where also our fathers modelo didn't que have seguir. a model to follow, El abuelo or the grandfather. nunca fue realmente un He padre, was never truly no a de father, acuerdo al modelo de not Dios, according to the model para of poder God, bendecir la to be familia, able los to bless the hijos. family and the Y children. causaron mucho dolor a los And they hijos, cause a lot of pain hijos to que the crecieron con children. mucho Children resentimiento. that were raised with a mucho lot dolor. of resentment, a lot of Y lo pain. primero que Dios nos And the enseña first es thing a that God is perdonar. teaching us is to forgive. Ahora como creyentes, Now, como as hijos de believers, Dios, as sons, lo as primero que Dios children nos of dice God, the first thing es that God perdonar. tells us is to forgive. el primer mandamiento con The first promesa, dice la commitment with palabra, promise is the word, es honra a tu padre y a tu honor madre your mother and father, para que te vaya bien y so tengas you can larga have vida a sobre la long tierra. life over the Es el earth. primer That mandamiento is the con first promesa. commitment Honrar, with the diga promise, conmigo, to honrar. honor. Say it with me, to honor. Malaquías capítulo 1, Malachi, versículo 6 dice, Chapter 1, verse 6 el says, hijo honra al padre. the y el son siervo a honors su the señor. father, and the servant to his Dios master. dice, si yo soy padre, The ¿dónde Lord está says, mi If honra? I am a father, where is Si my soy honor? Señor, ¿dónde If está I mi am temor? a Lord, where is my fear? Dice, así dice Jehová. That's what the Lord says. Dice, oh sacerdotes, Oh, priest, que me that you menospreciáis. despise El me. pueblo estaba The menospreciando a people were Dios. despising God. ¿Por qué lo estaba Why menospreciando? were despising him? Porque siendo padre no Because lo estaba he being honrando a como father, tendría que they weren't honrarlo. honor him the way they supposed to honor Entonces him. cuando nosotros no sabemos honrar So o when no we don't know how to honramos, honor and we don't lo que honor, realmente estamos haciendo what es truly we are doing menospreciar is despising al padre the father o la paternidad. or the paternity. Sea primero es a nuestro Padre It's celestial. first to our celestial Cuando no lo Father, honramos when como we don't tenemos que honor him honrarlo. the way we're supposed to Dice honor la him. palabra The word says que el Padre de nuestro Señor that the Jesucristo, Father, our Lord Jesus, de quien toma nombre toda familia, the diga one conmigo takes toda every familia, family takes name. dígalo fuerte, Say toda it loud, familia, every family en los cielos y la in tierra, heaven and earth, de el Padre from the celestial. celestial Father. Entonces habla, no es una sola So familia, it speaks is not only one sino family, toda familia but toma every nombre family takes del name Padre from the celestial. celestial Father. El nombre The name naturalmente para nosotros naturally es for el us apellido, como is en una the last familia. name of a family, Mi like in a padre, family. yo soy Hernández I'm porque Hernández. mi padre se apellidaba Hernández Because my father was Hernandez. y mi abuelo se apellidaba Hernández, and my lógicamente. grandfather was logically Hernandez. Mis hijos llevan mi apellido My children have my last y ahora el pequeño Alan que van a And now nacer. the little No sé, Alan no, that no it's se gonna llama be Alan, born, no, well, he's yo not nomás para gonna be named identificar. Alan just to También va a identify llevar him. ese He's apellido, also gonna Hernández, have the same last name, porque Hernandez. ese es el nombre que Because identifica that a la is the familia. name that identifies the Naturalmente, family, naturally. naturalmente tuve un bisabuelo, Obviously, I have a great un grandfather, abuelo, un and padre, and a grandpa, a y father, ahora and now, en un momento en mi vida me in a moment convertí of my padre life, I became a father de 2 hijos of 2 children, y los 2 han crecido ahora and both of them y ahora grown, él va a ser padre. and now he's gonna be Toda a father. familia Every family que se va formando, that it's forming. no se puede formar una A familia family si no cannot be hay un formed padre. if there is not a father. El padre es el que pone la semilla The de father vida. is the one that puts the seed of Y life. si el padre no pone la semilla And de if the vida, father no doesn't put the seed of engendra, life, it doesn't no hay vida. produce, there's no life. Espiritualmente nosotros hemos Spiritually, renacido we have been reborn por la palabra de Dios que by fue the word implantada of en God that was nosotros implanted in us. y ahora tenemos un Padre And now we celestial. have a celestial Father. Entonces,
la persecución que ha habido The persecution that has been contra la paternidad against the paternity es para destruir el modelo de is to Dios, destroy the model para of bendecir God, la familia to bless the y family, para bendecir el mundo and entero. to bless the entire world. Hoy los hijos no quieren nada con los Today the padres. children don't want nothing with Por their ejemplo, los fathers. hijos dicen, yo no For voy a ser como example, mi papá, the ni children crea, say, I'm no not gonna estoy be like loco. my father, I'm not ¿Ah? crazy. Yo no voy a ser, yo el viejo, My old man, está loco, yo voy a he's vivir mi crazy. propia I'm vida. gonna live my own Yo voy a life. hacer lo que quiero. I'm gonna do what I No me want. puede decir He nada. can tell me nothing. Ya antes decíamos, Before we en used mis to say, tiempos, on my time, decía a los 18 años, we will say that when ya I, soy when mayor de edad I be 18, I'm y old ya enough, ya puedo hacer lo que and quiera. I'm going to be able to do whatever I Hoy want. los jóvenes de 11, 12 Today, the años kids of 11, le 12 dicen a years su old, padre, they ya tell their no father, me digas nada, don't tell me nothing. no quiero nada I don't contigo. want nothing with you. Los hijos Their crecen, children are growing, se van de casa las and they leave hijas the house, the young y tratan de girls, romper and they tried todo lazo to break every con la tie familia, con with los every padres. bond with the families, with Los the hijos parents. muchas veces se The olvidan children de many los times padres, de mamá y forget de about their papá. father's mom and dad. Pero hoy estoy hablando de But paternidad. today I'm speaking about Y se paternity. alejan y se And they van. go far away. Y dicen, no quiero nada. And they said, I don't want nothing. Yo voy a hacer mi propia vida. I'm going to do my own life. Yo lo voy a hacer a mi And manera. I'm going to do it my way. Y eso es una filosofía de este And mundo. that is the philosophy of La this filosofía y una corriente world. The diabólica philosophy and an evil current que se ha infiltrado that también has en la infiltrated and iglesia got deep into the y church que está destruyendo and las is familias destroying enteras, the entire families, donde los hijos crecen where sin the padres. children get En un grow espíritu up de without orfandad father, en in este a spirit mundo. of orphanage in this world. Pero también los nietos But crecen si also sus the abuelos grandchildren no grow tienen up la without their bendición de los grandpas. They don't have abuelos, the blessing of the grandpa, porque sus padres se because their separaron. fathers separated. Y dice la Biblia, no hagas lo And que the no Bible quieres says, que te don't hagan. do what you don't want them to do Cuando to you. nosotros caminamos o vivimos en el modelo When de we este walk mundo, and live in the model of this no vamos a world, tener otro resultado we're que el not gonna have resultado, another result but lo the mismo que el result mundo sufre y of vive. what the world is No suffering importa and que living. seamos cristianos It y que doesn't matter vengamos if a we la are iglesia. Christian and we come to church. Los hijos dicen, no quiero nada. The children say, I Y don't want yo voy a nothing, vivir mi propia and vida. I'm going to live my own Tomo life. mis propias I'll take my decisiones. own decisions. Pero cuando el viejo se muere, But when the old man dies, se andan peleando por la they're herencia. fighting for ¿Ah? the inheritance. Sea poco, right? sea mucho, Might be little or se might andan be peleando por la plenty. herencia. They're fighting No for quiero the nada, inheritance. I don't no want quiero nothing. tus I consejos, don't want your advice. no quiero tu I apellido, don't want your last name. pero dame dinero para la gasolina. I give me money for the ¿Eh? gas. No quiero nada contigo, no I me want digas nothing nada, with es you. mi Don't tell me vida, anything. It's my life. pero como tu comida, But I will eat your vivo food. bajo tu techo I will live under your y roof. y visto And I'll dress de la ropa que me das. of the clothes that you give Y entonces me. te das cuenta And then que you can notice hay una mentira que That there's el mundo está a viviendo, lie that the world pero is también la living. iglesia ha But caído en also esa the mentira church has fallen y into está that lie causando mucho daño. and is causing a lot of damage. En Génesis capítulo 18, verso 17 y 19, On Genesis chapter 18. los que leen en inglés, Those that síganme en read su in Biblia, English, por just follow favor. me in your Bible, please. Génesis 18, Genesis 18, 17 al 19. 17 to 19. Dice así, y Jehová dijo, 17. ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación 18. grande y fuerte, diga conmigo, grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La bendición en Abraham, The blessing in Abraham, el cumplimiento de todas las the promesas, accomplishment of all the promises, estaba condicionado a algo, was conditioned to something. que Abraham enseñara a sus For hijos. Abraham to Diga teach conmigo, his enseñar children. a sus hijos. For him to teach his children. Pero aquí te va a reventar la cabeza And right esto. here your head is gonna Porque no explode. solamente tenía que enseñar a sus hijos, Because not only he had to teach his Abraham children, tenía que enseñar
enseñar a sus nietos. Abraham had to teach his Hoy los grandchildren. hijos ya no quieren caminar en las enseñanzas de And sus now the padres, children don't want to walk in the teachings of their Y mucho parents, menos fathers, and not even less que le den un consejo o una for dirección them to give an advice or a para los direction hijos que for the ahora children ellos están criando. that now they are raising. Dios le dijo a Abraham God told Abraham que había una bendición sobre él, that there was a el blessing cual over him. bendeciría a todas las familias, The diga one- conmigo, familias All de la the tierra, families were going to be blessed. pero en el modelo de But paternidad in the model of paternity y en el modelo de and in familia. the model of family. Y para que se cumplieran las promesas, And for those promises to be primero Abraham, accomplished, escuche esto por favor, padres. listen to these fathers. Porque dice el Nuevo Testamento que Because New nosotros Testament tenemos la says bendición de Abraham That we have the blessing of Abraham por la fe en by Cristo the faith of Jesús. Jesus Christ. Y nosotros creemos en la And we bendición, believe in the blessing, pero todas esas but promesas se all of those activan promises get cuando activated nosotros enseñamos when we teach a nuestros hijos to our children y a nuestros and nietos to our y a grandchildren nuestra casa and to our house a que guarden el camino del so they Señor. can keep the way of the Lord. Por favor, papás, Please, aprendan esto. fathers, learn this. Hijos, pongan mucha atención. Hijos Children, e pay hijas, attention. Daughters pongan mucha and sons, atención. pay a lot of attention. Porque la Escritura dice, porque yo Because the sé que scripture says, Abraham I know that Abraham mandará a sus will hijos. send his Diga children. conmigo Say it mandamiento. with me, commitment. Los padres a veces, hoy los padres están cometiendo un error Today, their parents are making a mistake en escuchar las enseñanzas del mundo. on listening to the teachings La of the world. psicología. Psychologists. Están, hoy hay tantas corrientes Today, filosóficas, there are many tantos philosophical currents. maneras de estudio en las Many ways of escuelas, studying in schools. donde dice a los hijos no les digas nada, where they déjalos, say, "Don't say déjalos anything que to the children, crezcan, let them grow, que let ellos them tomen sus grow propias up, so they decisiones. can make their own decisions. Déjalos que decida si es Let hombre them o es decide mujer, if he's a o es woman or a caballo o es girl, elefante, or he's a déjalo horse que or ellos he can be an decidan. elephant. Let them decide. Y hoy eso es el mundo, And that's what the pero world la is iglesia today. también But also the se ha church equivocado. has made a mistake. Y en ese mismo And in pensamiento that same thought, no se atreven a decirles a sus hijos lo they que don't tienen dare que to hacer. tell their children what they have Yo le to digo, do. porque va a mandar a sus hijos. God said because he's No gonna le dijo, le va a send dar his children. sugerencias He didn't say si he's quieren gonna servir a give them, Dios o no quieren servir a advices Dios. if they want to serve the Hoy Lord hay or not. hay una deficiencia en la paternidad There is a deficit on paternity porque los hijos han crecido because the children obviamente have siendo obviously enseñados been en las been escuelas, taught on the schools donde a los hijos le dicen, no, tú toma tus propias where the children, they decisiones. tell the children, you Y tu take your own padre decisions. no te puede decir And your father cannot y tell no te you. puede dirigir And he cannot direct y tú you. sigues tus propios And you sueños. follow your own dreams. Pero si tú sigues la corriente de este But if you mundo, follow the current vas a of this perecer world, como el mundo you're gonna perece. die like the world Porque dies. en el modelo de Dios, Because in the model of God, Dios ha puesto padres de God has familia put fathers para of poder families bendecir a los so hijos they can bless y their también poder children, bendecir a los and they nietos. can also bless Abuelos, the escuchen grandchildren. esto. Grandparents, Si tú listen to creías this. que tu trabajo If you terminó believe that your job criando was a tus done, hijos, estás raising your equivocado. children, you are wrong. Tienes nietos You ahora. have Tal vez grandchildren como now. padre, tal vez Maybe as a father, cometiste errores. you make mistakes. Tus hijos ahora están Now your grandes. children are Pero tienes hijos, grown, tienes nietos. but you have grandchildren. Y el llamado de Dios para And tu the vida calling of God for es your que life también enseñes a is tus for you nietos to also a teach guardar your el camino del grandchildren Señor. to keep the Es ways decir, of que the Lord. como hombres y como padres It's like saying like men and tenemos una fathers, gran we have a responsabilidad. great responsibility. Pero también, hijos, But aprendan also, esto, children, learn this. que los padres tienen la That their autoridad fathers have the, espiritual spiritual authority para poder mandar a sus to be hijos. able to command Hay their hijos que children. no vienen a la There iglesia are children that y don't sus come padres to son church, cristianos and their fathers are y lo han Christians. sido desde hace mucho And they have tiempo. been Christians for a ¿Y long por qué no time. viene?
porque el muchacho no How quiere come they venir. don't come? Because the Porque la young muchacha man, no because quiere the young venir. lady don't want to come. No se trata de lo que quiera. It's not about what they Se trata want. de lo que tú ordenes que It's se about tiene que what hacer. you order that it Porque has to tú be eres done. el padre Because you are the que father estás enseñando is y teaching formando and forming a tus hijos your children para que cumplan el llamado can y accomplish the puedan ser calling, buenos and padres they can be good para con sus fathers hijos. for their Es decir, children. los hijos Meaning the no children, pueden hacer lo que quieran. They Hijos, don't- por they favor. cannot do what they want. Children, Y si please. usted está pensando, And uy, if you miren, are thinking, yo las mamás las veo ahora okay, look, contentas y los today papás, I "Uy, see ahora the sí". mother is very happy Y le está diciendo a and, sus hijos, uh, pon joyful. atención, And de- they're telling the ahora te husband, están pay hablando. attention because they're speaking to you. Pero ahora nos But va a now, volar la cabeza Our heads is going to explode. porque nos habla mucho más allá. Because it's speaking Es even decir, esta farther. palabra no solamente es para Meaning adolescentes. this word is not only Esta for palabra es para teenagers. toda la iglesia. This word is for the entire church. Porque cuando nosotros caminamos en Because el when modelo we de walk Dios, in the model of God, la familia no se the fragmenta, no se family desintegra, doesn't break, it doesn't sino la disintegrate, familia but crece. the family grows. Donde la familia va creciendo, Where the family is y aun growing, cuando la familia crece, and even when the family is cuando growing, nuestros hijos van formando when our children are sus forming propias their familias, own families, la familia no tiene que the separarse, family doesn't have to sino be la separated, familia tiene que permanecer but the family unida has to stay para poder together ser de so bendición they can be a y para blessing poder caminar en and la to be bendición able de to Dios. walk in the blessing of Entonces le God. dijo, manda a tus hijos God said, command y a your los hijos children de tus and to hijos. the children of your Y children. escucha esto And porque listen to this. van a ver a sus nietos, Because you're gonna see pero your también van a ver a sus grandchildren, but bisnietos also you're gonna see y your algunos hasta great-grandchildren, sus tataranietos and van some a of ver. your great-grandchildren. Y aunque tengan nietos y And even though if tataranietos, you have grandchildren van a and tener una great-grandchildren, palabra y you're autoridad gonna para have a poder word and bendecir authority to be able to a bless toda su casa to all y of your house enseñarles and teach them el camino de la fe, the ways of the faith. enseñarle los caminos Teach del them Señor. the ways of the Y esa es Lord. la responsabilidad And que that is tenemos como the padres, responsibility that we have as pero también fathers, como hijos but debemos de also saber as que debemos sons, de we have escuchar a nuestros to know padres. that we have to listen Dice to la our palabra, fathers. hijos The escuchen, word says, obedezcan children, a obey sus and padres. listen to your fathers. ¿Eh? Aquí ¿Sí? nadie dice amén. Nobody says amen here. Y escuché voces de hombres que dijeron And I only amén. heard voices of ¿Eh? men that said amen. Pero no hay hijas en este But lugar. aren't there daughters in No this hay place? hijos en este Aren't lugar. there sons Todos in this somos place? hijos. We are all Y sons. si usted dice que no, yo And le if you levanto say that la you're not, blusa, le levanto y I le will veo el raise ombligo. Sí, up tiene mamá, your tiene papá. shirt and I can Todos see your belly tenemos button. un We padre, do una have a madre. mom and a dad. Y nosotros debemos de aprender And we have to learn a que la manera de honrar a that nuestros the way padres to honor our fathers, es our parents, obedeciendo a nuestros padres. is obeying our parents. Es escuchando el consejo Is de nuestros listening to the padres. advice of Esa our es la parents. primer honra que That is the nosotros first honor debemos de aprender a that dar a we have nuestros to learn padres. how to give to our En parents. Génesis capítulo 49, verso 1 al 7, Genesis 49, 1 to 7. dice la escritura, salió Israel con todo lo que tenía y vino de Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Salió Israel y salió a ofrecer sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomó y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus hijos y a sus mujeres y en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron su ganado y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, y Jacob con toda su descendencia. Diga conmigo Jacob, dígalo fuerte todos, Jacob con toda su descendencia. Dice sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. La tierra estaba pasando
por una de las peores hambres que había visto la tierra. Earth was going through for the worst Literalmente famine that the earth has naciones seen. estaban muriendo de Literally, hambre, nations were dying of hunger. como la gran hambre que hoy el mundo está As the pasando, great hunger that the world is going through right now. donde la ausencia de Dios Where the absence of God y todo lo que el mundo está viviendo and everything that the y world muriendo is sin living Cristo and dying without y todos los Christ, horrores que and estamos all the viendo hoy en horrors that we're tiempo. living Esa today, es una gran hambre que That is nosotros vemos a great hunger that we y can cosas que se see están and manifestando. things that are being manifesting. Jacob, que es Israel, Jacob, which is es el nombre que Dios Israel, le puso that's the God that God como una gave him nación, era una as a persona. nation. He was a person. Dios le cambió el nombre God a changed Israel. the name to Israel. Y en medio de todo el hambre que estaba And in pasando, the middle of all the hunger that él he va a was going ofrecer through, sacrificio he a goes Dios. and offers sacrifice Y Dios to le God. habla ahí. And God speaks to him Y le there. dice Jacob, Jacob. And he says, Jacob, Jacob. Y le dice, no tengas miedo de ir a Egipto. And he says, don't be afraid to go Yo to voy a Egypt. estar contigo. I'll be with you. Ahí en Egipto te voy a Right there prosperar. in No van a Egypt, morir I'm de gonna hambre. prosper you. You're not Te gonna voy a die of hunger. prosperar. I'm gonna prosper Yo voy a you. estar contigo. I'm gonna be with Y you. ahí en Egipto And right there in voy a Egypt, hacer de ti I'm gonna una gran nación, una nación made of you a fuerte. great nation, a strong Y le dijo, nation. y José, And tu hijo menor, Joseph, your younger cerrará son, tus ojos. he will close your eyes. Dios le da esta palabra. God gave him this word. Pero hace muchos años que él pensaba But for many years he que José, thought su hijo, estaba that muerto. Joseph, his son, José ya was estaba dead. en Egipto Joseph was already porque sus in hermanos lo Egypt habían vendido como because esclavo his brothers y a sold su him as padre a le dijeron slave, que estaba and they muerto. told his father that he was dead. Pero Dios le dice a Jacob God tells que Jacob en Egipto that on José, Egypt, su hijo menor, Joseph, cerraría his sus younger ojos. son, is gonna Pero close que, his eyes. pero que Israel iba a But salir. Israel was gonna come Israel out. era él. He was Pero Israel. cuando le dijo Israel va a salir, But when he said se Israel is refería gonna a la come gran out, nación was que iba a formar meaning about ahí the en great Egipto. nation that is gonna be Y formed Dios in le da la Egypt. palabra al Padre. And Diga God conmigo, gives Dios the le word dio to la the Father. palabra al Padre. Say, God gave the word to the Father. Y entonces Jacob llama a sus hijos Then Jacob calls his sons y le dice lo que Dios le habló. and he tells them what God told him. E inmediatamente And immediately, lo que sus hijos hacen. what his children Ahora quiero decirte did. que no eran niños I want to tell you that they weren't y que no eran children, adolescentes. and they Todos weren't eran teenagers. casados. They were all married Ya men, tenían hijos, and they had ya children. tenían sus propias They had familias. their own families. Pero cuando papá, el But when patriarca, the father, the el patriarch, padre de the familia, father of the family, le dice, Dios me habló y he me says, dijo esto. God spoke to me and told me this. Inmediatamente ellos Immediately they toman a su padre take his father, porque su padre ya era because anciano his father was already y old, son los hijos and were the los que children, levantan a su the padre ones that raised para their father, para llevar a su padre en el destino to take their father to the que destiny Dios le había hablado. that God spoke Pero no to him. solamente eso, But not only that, ellos empacaron todas sus they cosas, pack all of their things, empacaron todo lo que they tenían, pack everything they had, juntaron todo su they ganado gathered all todas of their sus cattle, all of posesiones, their possessions, y no le dijeron a sus hijos, and they didn't tell their children, ¿quieren ir a Egipto? do you want to go to No. Egypt? No le dijo, el viejo dice que tenemos They que ir a said, the Egipto. old man says we have to go to Egypt. Las nueras The daughters-in-law, no empezaron a pelear y dijo, they didn't start fighting and said, deja a tu padre que se leave muera de your father viejo. to die because Nosotros he's vamos already a formar old. nuestra Let's propia form our familia. own family. Nosotros vamos a rascarnos con nuestras propias Let's uñas. scratch ourselves with our Vamos a own nails. formar nuestro We're propio gonna form destino. our own Y destiny. luego, como son jóvenes, And because they were young, lo pintan así muy poético. They paint it very Y dice, poetic. juntos and they said, vamos a together, trazar nuestro we're destino gonna y a draw a our buscar destiny, and we're y a gonna cumplir nuestros look propios and sueños. accomplish our own dreams. Pero esto no era así. But this wasn't En like el modelo that. de Dios In the model of y para God, que todas las familias and de for la the tierra all fueran families of bendecidas earth can be blessed, y para que la and familia for the family de Jacob se salvara, Jacob can be y se salvara de la and muerte, they can be saved del from the hambre en la death que la of tierra the estaba hunger that the viviendo, earth was como going lo through. que hoy estamos Like viviendo. today we are seeing, Le dio la palabra He al gave viejo Jacob. the word to the old Jacob. Jacob se lo dice a sus hijos Jacob que ya eran told his casados. sons that they were already married, Y las nueras and the y daughters-in-law, los hijos, o and sea, the los children, nietos meaning the y las grandchildren, nietas, and the todas granddaughters, agarraron sus cosas everybody took y their dijo, things, el abuelo and they said, Jacob,
Our dice que grandfather tenemos que ir a Jacob Egipto says that we have to go to y no Egypt, dijeron, no se and rebelaron they didn't y no dijeron, became no, rebels. They vamos a said, buscar "No, nosotros, vamos a we're gonna probar stick around suerte. all things. We're gonna Quiero trust." decirte que en el modelo de Dios I no wanna hay tell la you that in the suerte. model of God there is no En el luck. modelo de Dios no puedes In the seguir model el of sistema God, de you este cannot keep on mundo, following the system of sino this tienes que world, seguir el but modelo you de need to Dios. follow the model of God. Jacob todavía estaba ahí Jacob was still there, y era muy and anciano. he was very old. Por eso sus mismos hijos That's lo why his tomaron y own lo children subieron took en los him, carros and he put them que in the Faraón cars había that mandado the Pharaoh had para sent, trasladarlo a so they Egipto. can take him to Pero él Egypt. tomó a toda su But then familia he took his y entire toda family, su and descendencia. his Diga entire conmigo, toda su descendants. Say descendencia. it, all his descendants. 80 y tantas personas entraron a 30-something Egipto person wanting to y se Egypt. convirtieron en más de 1 millón And de they personas became on estando more en than 1 Egipto. million of people being Todas in estas Egypt. familias, All es of decir, these Jacob families, era el meaning abuelo Jacob was the y tenía grandfather, 11 hijos que and he estaban had ahí, 11 children más that el were que there, tenía en Egipto. plus the one that was in Todos Egypt. eran 11 familias 11 diferentes. different families. Son los 11 Those are patriarcas, the 11 son patriarchs. las 11 tribus These de are the Israel 11 tribes of y el que Israel, estaba en Egipto. plus the one that was in Egypt. Entonces todos ellos formaban So all una the- tribu, all formed una one familia tribe, one family que se extendería that en una able gran expand descendencia in such a cada big hijo. descendants, every ¿Qué children. hubiera pasado What would have happened si se les cruzaran los cables? if their cables would Como a veces cross, nosotros tenemos los cables like cables sometimes cruzados our cables y get decimos, no, crossed, yo hago lo que and then quiero. I said, I El viejo do no what I sabe. want. The old man Dice, doesn't no, know. yo voy a hacer mi propio And destino. then I said, I will do Yo my me own voy. destiny. I Yo will me leave. caso. I will get Yo me married. alejo. I will go far away. Porque aquí a los que se salvaron Because right here, the ones that got fueron saved los que entraron were en the el ones modelo de that Dios enter into the que le model dio of a Abraham. God that he gave A to Jacob Abraham. le habló y le dijo, To yo Jacob, soy el Dios de He spoke and tu he said, I padre. am ¿De the qué? Lord of De tu your padre. father. Yo le di promesas I a tu gave padre promises to your y father, yo voy a cumplir and I'm gonna esas accomplish promesas en those tu vida, promises Jacob. in your life, Voy a Jacob. bendecir a tus I'm going hijos to bless your y voy a children, bendecir a tus and I'm going nietos. to bless your Pero grandchildren. fueron los hijos. But it was the Diga children. conmigo, fueron los Say hijos it with me. It was the children. los que honraron The la palabra de ones Dios that honor the word y of God, escucharon a su abuelo, and they heard their grandfather. escucharon a su They padre. heard their ¿Por father. qué fueron tan How come bendecidos? they were so blessed? ¿Por qué se How multiplicaron come they y se multiplied? formaron y fueron formados como una And they gran were formed nación? as a great nation. Porque los nietos Because the grandchildren escucharon a sus padres heard their father, y esos hijos que and eran those mayores children that were older, escucharon al viejo they heard the old que man, aunque ya era that viejo even though he was old, tenía algo he had something que escuchaba a Dios. that he will hurt God. Y Dios le hablaba And God will speak al to viejo him, le hablaba. to the old man he will al speak. viejo que a lo mejor en este To tiempo the old man nosotros that maybe in this time y el mundo quiere mandar And the world a los viejos a un asilo, a que se mueran a un wants to asilo. send the elderly O los people to abandonan ahí y no se an elderly acuerdan house, de ellos. and they abandon them and they don't remember them Pero en el anymore. modelo de Dios, But in the model of God, los padres son The muy fathers are importantes. very important. Porque la bendición de because Dios, the diga blessing conmigo, of la God, bendición say de it with Dios me, the blessing of God viene a través de la comes cobertura through the coverage de of paternidad. paternity. No menospreciemos Do not despise a nuestros padres. our fathers. Cuando llegamos a cierta edad, When we get to certain age, a veces nos hacemos los sabelotodos. sometimes we think we que know, yo we know puedo. it all, that I can El viejo do no it. sabe, es de My otra old father época. doesn't know, he's from a different Pero mi era. pregunta es, But my question is, ¿por qué Dios no le habló a los how come jóvenes, God a didn't los speak to nietos, the young ones, que eran to the fuertes? grandkids, that they were ¿Por qué strong? no le habló a los hijos How come he didn't de speak to the Jacob, children que eran of Jacob, fuertes? that they were strong? ¿Por qué le habló al viejo Why did he Jacob spoke to the old para Jacob, que le diera la palabra so a he toda la can familia? give the word to the entire family? Porque para que las familias Because sean for the families to bendecidas, be blessed, para que los hijos for the children y tus hijos and your y los children hijos de tus and hijos the sean children of your bendecidos, children can be blessed, siempre tenemos que we aprender always have a to honrar learn to honor la paternidad. the paternity. Porque la paternidad es el Because modelo de paternity Dios is the model of God para bendecir nuestra to familia, bless our family, para guardar y preservar to mi keep and familia, persevere our families, pero también para but also bendecir las familias to de la bless tierra. the families of the earth. Porque a veces no somos de How bendición, come many times we're not of porque blessing? no hemos aprendido Because we haven't el learned principio de la honra. the beginning of Y la the honra honor. no es una opción, And the honor es is un not an mandamiento option, de it's a Dios. commandment Amén, of dale un God. aplauso Amen. al Señor. Give a big applause to the Lord.
En Juan capítulo 8, versículo 42. Juan John 8, 8, 42 al verse 44. 42 to 44. Vemos un suceso muy interesante. We see something that happened very interesting. Por muchos años For many years, oré contra el espíritu de orfandad. I pray against the spirit of orphanage. Y mucho tiempo pensamos And for a long time we thought que aquellos que menosprecian that those that despise, la paternidad caminan como paternity, huérfanos. they walk like orphans. Porque un huérfano es aquel que no tiene padre. Because the orphan is the one that doesn't have a Pero la father. realidad no es esa. But that's not the reality. La realidad es mucho más The fuerte. reality is even stronger. Dice versículo 42, Jesús entonces Verse les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, dice, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿De quién? Del Padre Celestial. 43. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 44. deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Tenemos a los fariseos y a los escribas We have que the conocían Pharisees muy bien la palabra de That they Dios. knew the word of God very well. Y entonces ellos decían que eran hijos de And Abraham, they will say that they were sons of del padre Abraham, of the el father padre de la Abraham, fe. the father of faith. Y Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, And Jesus said, no, you're not sons Yo of soy Abraham. hijo de Dios, I am the son of porque God. yo no hablo de lo mío, sino Because de I don't aquel que speak me of envió. me, but the one that sent me. Porque soy hijo de Dios. Because I am a son of Puedo God. hablarles acerca del I Padre. can speak to you about puedo the hablarles de Father, paternidad. And I can speak to you about paternity. Dijo, nosotros tenemos a Abraham como He padre. said, we have Le dijo, Abraham no as es a cierto. father. He said, that is Ustedes not no true. tienen a Abraham como He padre. said, you don't have Abraham as Porque your si father. lo tuvieran como padre, Because if you will have him as me a escucharían father, you will lo que yo hear les me, estoy hablando. what I'm telling Pero you. no me entienden. But you don't No understand entienden me. mi lenguaje. You don't understand my language. Hoy tenemos ese problema. Today we have that Que problem. los jóvenes no entienden el That lenguaje the youth doesn't que sus padres understand the están language hablando. that his parents Y are estoy hablando speaking. de hijos And I'm pequeños, speaking about young estoy hablando children. de I'm speaking adolescentes, about no teenagers. entienden el They don't lenguaje de sus understand padres. the language of their fathers. Estoy hablando de hijos I'm adultos speaking of también, adult y estoy hablando de children. hijos And I'm espirituales speaking about spiritual que no entienden el children, that they lenguaje. don't understand ¿Por the qué? language. Porque cuando no Why? escuchan, Because when they don't hear. dice, no tenemos el mismo He Padre. says we don't have the same Si tuviéramos el mismo father. If we Padre, will have the same entonces father, ustedes me then escucharían. you will listen to me. Pero su padre es el diablo, son But hijos your del father diablo. is the devil, you are sons of the devil. Eso es algo fuerte, ¿no? That is Algo something fuerte strong, es eso. right? That is strong. Muchos les da miedo hablar esta Many are palabra. afraid to speak Pero of Jesús this le dijo, word. no, But ustedes son Jesus hijos said, del diablo. No, you are sons of the Porque devil. ustedes quieren hacer las obras de Because su you padre, want to el do the diablo. works of your father, Porque the su devil. padre Because your Es father padre de mentira. father of Ojo aquí, lies. ponga atención en esto. Pay attention to Ponga this. atención, Pay hijos, attention, hijas. children. La fe viene por el oír Faith comes la palabra by de Dios. listening the word of God. Somos engendrados We por la palabra are de Dios engendered by the y word nos of God, convertimos en hijos and de we Dios turn into children por la of God verdad que by the permanece truth en that nosotros. stays in us. Somos hijos de Dios. We are sons of God. Pero cuando nosotros rechazamos But la when we verdad reject the y no truth queremos and we escuchar, don't want to listen, no es que caminamos it's como not that we are huérfanos, walking sino as cambiamos orphans, nuestra but paternidad. we change our paternity. Jesús le dice, no, ustedes no son Jesus hijos said, de Abraham. No, you're not No children les of dijo, Abraham. no, ustedes son He didn't huérfanos. say, no, you are Por eso no me orphans. escuchan. That's why you don't No listen. les dijo, He ustedes didn't no say, tienen ni a Abraham you don't have ni a neither Dios como Abraham padre. or No, God as son father. huérfanos. No, you no les are dijo orphans. huérfanos. No, he didn't call them Les orphans. dijo hijos del diablo. He told them Oh. sons of the devil. Yo si les digo hijos del diablo, And if I tell you sons of the devil, la iglesia se queda the vacía. whole church, it's empty. Salgo en It's primera empty. plana en And Facebook y then en todos lados. I go in first page on Facebook and El everywhere pastor else. se volvió loco. And the pastor No,
it's got crazy. Cuando No. nosotros rechazamos When la we reject paternidad, the paternity, es porque estamos it's abrazando la because we are mentira. hugging the Y lie. cuando abrazamos la And when we mentira, hug the que el lie, diablo es padre that de the devil is mentira, the father of the entonces lies, nos convertimos, podemos convertirnos we can turn en hijos del ourselves diablo. in Como children pastor, of the como devil. Jesús How, se los pastor? está diciendo. Jesus is telling them, Los que abrazan la verdad y those that caminan hug the en la truth verdad and they walk in the y truth, caminan en el and modelo they de walk Dios, in the model of God, son los que realmente son are the hijos ones de that Dios. truly are sons Pero of ustedes God. no me entienden y no me But you don't escuchan understand me and porque you hay don't una listen to mentira me en because there's a ustedes. lie on you. Segunda verdad que encontramos en Second la truth that we palabra, can find in the word, que cuando un hijo that when a son ha abrazado una mentira, has a hug deja de escuchar a su padre. a lie, they stop listening Ya no to lo their escuchan. father. They don't listen to him no more. Cuando tus hijos escuchan When a your sus children amigos, listen to their a sus friends, maestros to their teachers, o lo que miran en or what internet, they see on le creen internet, más al they internet believe more o al the amigo que a internet ti or to mismo the y ya no friend te that escuchan. yourself, and they don't listen to you Escuchan a anymore. sus amigos de They la hear their pandilla friends o de quien from the gang sea, of whoever else. pero no te escuchan a They ti don't hear you. They porque don't listen escucharon to you una mentira. because they heard a lie. Entonces soltaron la paternidad They left y the abrazaron paternity and they hugged una paternidad a incorrecta incorrect que es la paternity, del diablo, which is from the la devil, paternidad de the este paternity mundo. of this La world. paternidad de este mundo The paternity of this es world lo que nosotros hablamos, is what we la speak orfandad. of orphanage. Caminan sin un They padre, walk without a father, pero tienen un but padre. they do have a ¿Quién father. es? And who's Es that? el Padre Is the Celestial. celestial Él fue el que Father. nos engendró, He's the one Él fue el that que nos dio encouraged vida. us. He's the one that Pero gives cuando us soltamos life. la verdad, But when we let go entonces, of the porque truth, abrazamos la mentira, because we hug the lie, ya tenemos otra cobertura. now we have a different coverage. Cuidado con eso. Be careful with that. Por eso vemos que hijos se van de That's casa. why we see that children Y leave la their familia house se separa. and their Hay families hijos get que se van a separated. estudiar a la There universidad are y nunca children vuelven that a go casa. to the university and Ni never go siquiera back to house. en los días de fiesta, Not en even in the Navidad holidays, o en like Acción de Christmas or Gracias. Thanksgiving. Ni siquiera regresan. They don't even Pasan come 4, back. 5, 10 They spend años y no 10, ven, 4, no 10 se years. reúnen como I didn't see familia. them. They don't reunite ¿Por as a qué? family. Porque Why? hay una mentira. Because there is a Hay un lie. daño que el diablo ha There's a causado damage that the devil has caused en el corazón de los hijos, in the heart of the children, pero también en el corazón de but los also padres. in the heart of Porque the cuando fathers. un padre es herido, Because when a father is un wounded, padre es menospreciado a por father sus hijos, is belittled by the children, cierra su corazón. they close their hearts. Y hay padres que dicen, no, pues si mi hijo no And me their busca, fathers, yo they no lo said, voy a well, if my buscar. children don't Es look un for me, I'm not malagradecido. gonna look for them. Yo le le di la vida, I gave him birth, yo lo I gave him alimenté, life, bla, I bla, fed him, bla. and blah, blah, blah. Y entonces en un orgullo So in dice, a no, pride way, they este, said no. si quiere que venga y me busque. If he wants, he can come Y and ninguno, look for como me. los dos abrazaron And mentira, because they both el had hijo y the el lie, padre, the o la father hija and y the el son, padre or the daughter abrazaron and the mentira, father, they hug a ninguno lie, hace neither nada por restablecer esa they don't do relación. anything to restore Y the mientras que la relationship. relación de padre a hijo While no their se relationship is restablezca, not restored, nunca va a haber bendición sobre there's tu never vida. gonna be a No blessing importa over your cuánto life. te It esfuerces. doesn't matter how hard you Por work. eso lo último que habló That's Dios why en el Antiguo the last thing that Testamento God spoke in dijo, the Old haré Testament, volver he el said, corazón de los I will padres hacia make los the hijos hearts of the fathers y de come los back hijos to the hacia los children padres and for the children antes to que the father venga el día before del Señor, the grande y Lord, the day of terrible. the Lord of God Entonces la comes. paternidad es algo que nosotros abrazamos paternity is something that cuando we abrazamos hug la verdad when we y hug cuando the truth, abrazamos el and consejo. when we hug the Cuando advice, abrazamos la mentira, when we hug the entonces lie, no caminamos then bajo we la don't bendición de walk Dios. under the blessing Hay of muchos God. creyentes, muchos There are cristianos many believers and many que no Christians están caminando en la bendición de that they Dios are not simplemente walking on the blessing of God simply porque no honran la because paternidad. they don't honor paternity. Honra a tu padre. Ese es Honor un your mandamiento, father. no es una That is a opción. commitment, it's not an Y no option. solamente honrar es darle y bendecir. And honor He is not only enseñado to give, cómo and I have honrar. taught you this, how to El honrar honor. es dar. Honor is to give, Pero lo más but importante, the más most que el important, dinero, even more important es than darle money, respeto. is give them respect. y no puedes decir que And you respetas cannot say that si you no escuchas a respect tu if padre. you don't listen to your father. Entiendo que hay padres, ahora somos cristianos I understand that we are Christians now, y creemos en Dios. and we believe in God. Y hay muchas enseñanzas de And nuestros there's many padres teachings of que our no conocen a Dios, Parents that they don't know que no God, podemos seguir abrazando that we cannot keep y que on soltamos hugging hace and we mucho released tiempo. a long time ago. Pero esas son las enseñanzas But those de are este the mundo, teachings of pero this no la world. paternidad.
but not paternity. Y que nosotros dejemos de hacer And for us to lo que nuestros stop abuelos doing y nuestros what our padres hicieron, grandparents and our fathers no quiere did, decir it doesn't que mean nos olvidemos de nuestros that we padres. have to forget about No our quiere pa- decir que parents. dejemos de amar a That nuestros doesn't mean we padres have to stop y loving honrar our a nuestros parents padres. and honor our Pero es parents. que el viejo está mal, tal But vez the esté old man is mal wrong. Maybe he hasta is el día wrong que se muera o until tal the day vez he no. dies, or maybe not. Tal vez sea alcanzado por el Señor Maybe o he se can be deje reached by alcanzar the por el Lord, or he Señor. can let himself be rich by the Lord. Pero nuestra But responsabilidad our es honrarlos, responsibility is to no honor juzgarlos. them, not to judge them. Dice la palabra, no puedes traspasar los linderos The word antiguos says que you pusieron cannot tus padres. trespass the Es very decir, los gifts that your linderos son fathers did. esas paredes de piedra, The esos wall- límites que pusieron The tus padres. walls and the limits Es that decir, your tus padres, parents made. a ver, Meaning, ellos formaron su propio camino. they built Ellos their own vivieron, way, they lived, hicieron sus cosas. they did their Ellos own lo things, hicieron. they did it. Pero que ahora seas But cristiano, for you to be que Christian ahora now, tengas conocimiento and de now la that you palabra have de knowledge Dios, of the word no of puedes God, traspasar esos it linderos. doesn't mean you can Es decir, no trespass puedes, those walls. no puedes juzgar o andar interrogando a Meaning you tus cannot padres por qué judge or hicieron lo question que your hicieron. your parents, Un día what le they- what rendirán they cuentas did. a Dios. One day they Lo cannot que give nosotros counts to the tenemos que Lord. hacer What es we amar have a to nuestros do padres is love y our perdonar a fathers nuestros padres. and forgive our Porque sabes parents. una cosa, Because you know creo que something? nosotros tenemos I think that we have un reto mucho más grande que a nuestros bigger padres. challenge that our Con el fathers, tiempo our que parents. estamos viviendo In the time that y we las are cosas living que in, hoy se están and the viendo, things that we are seeing nuestros now, hijos our tienen children peligros más grandes y have retos even más greater grandes que los dangers que and nosotros challenges tuvimos. greater than the Entonces ones we debemos de have. tener mucho So cuidado we have to be very careful y saber que también nosotros somos and to padres know that we y also también are necesitamos fathers, and de la we ayuda de also Dios need for the y help of necesitamos de la bendición de and we Dios need sobre from the nuestra blessing vida. of God over our lives. Pero tenemos que aprender a honrar. But we have to learn how to honor. La honra es la Honor cultura is the del culture reino de Dios. of the kingdom of Y si God. tú quieres que tu familia sea And if you bendecida want your family y to tus be hijos y blessed, tus and nietos your sean children and your bendecidos, grandchildren to tienes be que blessed, aprender a you honrar have to learn y how to abrazar honor and how paternidad. to Amén. have paternity. Amen. Termino en esto, Lamentaciones, I capítulo finish in this 5, verso 2 al Lamentations 6. 5, Y no por nada tiene el nombre de 2 to 6. Lamentaciones And not for nothing has the este name of libro. Lamentations, this book. Diga conmigo Lamentaciones. Say it with me, Lamentations. Vamos a ver lo que dice We're Lamentaciones going to see what Lamentations en la paternidad. says on 5, paternity. 2 al 6. Chapter 5, verse 2 to 6. Verso 2 dice, nuestra Verse 2. heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Perdieron la herencia. Our inheritance has been turned over to Perdieron la strangers. herencia de sus padres. They lost the inheritance of their fathers. Ahora no pueden tener una casa Now propia. they cannot have their own house. Perdieron la oportunidad. They lost the opportunity. Verso 3. Verse 3. Huérfanos somos sin padre. We are orphans without a father. Nuestras madres son como viudas. Our mothers are widowed. Nuestra agua, dice, nuestra agua bebemos por dinero. We have to pay for the water to Compramos nuestra leña por precio. drink, and even firewood is expensive. Padecemos persecución sobre nosotros. Those who pursue us, Nos fatigamos we are exhausted, y no hay para nosotros reposo. and there is no rest for us. Al egipcio y al sirio For the Egyptian extendimos and the la Syrian, mano we extend in para our hands saciarnos de pan. to be able to have bread. El libro de Lamentaciones. The book of No Lamentations. por nada se llama Not for Lamentaciones. nothing it's Qué called lamentable. Lamentations. How Qué clamor tan sad. grande se levantó sobre la What a tierra, big clamor raised sobre el from pueblo de earth Dios, and over the people of porque dice no tenemos God, nada. because they said we have nothing. Perdimos nuestra heredad. We ¿Qué es lost la our heredad? inheritance. What is the Es lo que inheritance? recibimos de nuestros padres, It's de what nuestros we received abuelos. from our fathers perdimos and our todo. grandparents. We lost it ¿Y por all. qué lo perdimos todo? And why did we lost Porque it all? somos huérfanos sin Because we padre. are orphanage without a father, fatherless. Y ahora porque somos huérfanos sin padre, And because we are orphans también and nuestras fatherless, madres son viudas. also our mothers are like widowed. Y es aquí donde vemos muchas familias que no tienen padres. It's here where we see many families that don't have fathers. Muchos hijos literalmente creciendo en la orfandad porque Literally, no tienen many un padre. children growing up in orphanage because Eso they no don't es have a bendición father. de Dios. That is not a blessing of God. Esa es consecuencia de malas That is decisiones a consequence of de bad nuestros decisions padres y de nosotros of mismos. our
ourselves on our parents. Las mujeres, las hijas The también women, sufriendo the mucho daughters are also suffering por no a tener lot un padre, for not having a father, que perdieron el padre. because they lost their father. Y aún el agua que bebemos por dinero y la leña, And even que we have to pay necesitamos, for la the water compramos we por drink precio. and the firewood, it's very es decir, expensive. lo que trabajamos y lo que hacemos Meaning what we work nos and what we alcanza do solamente para las cosas is básicas. only enough for the basic Y things. no podemos salir nunca de la miseria y de la And we limitación. can never come out of limitations and poverty. Padecemos, padecemos persecución, nosotros somos It says perseguidos we are through persecution. y estamos muy fatigados And we are very exhausted. y no tenemos reposo. And we have no rest. Y la razón es porque no tenemos padre. And the reason is because Es we porque don't have somos a father. huérfanos. It's because we're orphans. Cuando perdimos al padre, When we lost the father, perdimos todas esas bendiciones we y lost privilegios all que un those hijo blessings tiene. and privileges that a No son can tenemos have. quien nos defienda. We don't have anybody to defend Y aunque us. somos el pueblo de And Dios, even though we're the people of God, quedamos sin un padre. we have Y como no father. tenemos padre, And because we don't have estamos a father, pereciendo. we are dying. Por eso Dios dice, yo soy padre de huérfanos That's y why defensor God de says, viudas. I am father of Y aunque orphans Dios es and padre de defender of widows. huérfanos, And even though he's father de of aquellos orphans, que por alguna for razón those for some o reason situaciones de la or vida, because situations of perdieron a on su life, padre. they lost their father. pero aquellos que negaron a un But padre those that deny a o father, que la vida les privó de tener un or because padre the life didn't let them sufren mucho have a father, they suffer y a llevan lot. mucha fatiga y no And tienen they take a lot descanso. of tiredness and they don't have a Y lo rest. peor de todo, And the worst que of it, extienden su mano a Egipto they extend their para hand poder to comer Egypt pan. to be able to eat bread. Hijos e hijas de Dios mendigando a este mundo Sons and daughters of God y a los begging principios de este in mundo, this world and the principalities poder of this vivir, world, para poder so they subsistir, can live, so they can survive, mendigando el sistema de este mundo begging to the system of para this que pueda world, educar a sus so they hijos, can educate their children, para que recibir una ayuda y poder so they salir can receive a adelante. help and they can go, Extendió su keep on mano para going. poder They comer pan. ¿Por extended qué? their hand to be able to eat Porque no bread. tengo Why? padre. Because they don't have a father. Y cuando nosotros no entendemos la And paternidad, when we don't understand la familia paternity, sufre the mucho. family suffers a lot. La paternidad es algo que quien más luchamos Paternity is para something that the abrazar la ones that paternidad fight the somos most los mismos hombres, to fight no las against it. mujeres. It's not women. Hasta naturalmente. Naturally, Naturalmente las mujeres Naturally, se women identifican más con sus can padres. identify Las niñas, themselves better with their fathers. el The ídolo es girls, papá. Their idol is Y their va con father, papá. and they go with dad. Pero los hombres tienen más problemas But men have more con problems sus padres y with their abrazar paternidad. fathers and hugging paternity. Y nosotros como hombres mayores, And us as elder, donde luchamos grown mucho con men, nuestros when we padres fight a lot naturales, with our natural de ver los fathers, abuelos, of see lo them que hicieron, see the y ver nuestros grandfathers, what they padres, did, and see our cómo viven fathers, o lo the que way they hicieron live, con la or familia. what they did with the family. Luchamos mucho para abrazar We fight a paternidad, lot to hug the paternity. porque de alguna manera pensamos Because que nuestro somehow we Padre think that Celestial our celestial Father es semejante o es igual a nuestros is padres just the naturales. same, our natural fathers. Pero mientras que nosotros no vemos a Dios como Padre, But if we don't nunca see vamos a God poder as our recibir Father, la bendición we're de never Dios. gonna be able to receive the blessing Jesús of dijo, God. le Jesus dijeron, said, muéstranos al Padre. They said, Jesus, show us the Father. Dijo, tanto tiempo han andado conmigo And y he ahora said, me dicen, You've muéstranos been al for Padre. so long with me, and now you tell me, Yo show vengo us the del Father. Padre, I he came salido from the del Father. Padre I came y hablo lo que out el of the Padre Father. me dijo que And I hablara. do what the Father ¿Cómo told me me dicen to do? ahora How can you que tell les me muestre now al Padre to show you the si el Father? Padre y yo somos If uno the mismo? Father and me are only Porque one. el Padre está en mí y Because the yo en el Father is Padre. in me and I'm Yo in puedo the ser Father. Padre para I can be a ustedes father for you porque tengo a Dios como because I Padre. have God as a Father. En otras In palabras, other words, cuando no aprendemos when y no we don't podemos learn ser hijos and we cannot be y hay children, problemas and there en are nuestra problems paternidad, in our abrazar paternity, y honrar a to nuestros hug padres, and honor our nunca vamos a poder fathers, ser buenos we're padres never con gonna be nuestros able to be hijos. good fathers for our children. Son maldiciones que se These are pasan de hijos, curses that de go padres a hijos from una y fathers otra to vez. children, one La and única another manera de time poder and again. cortar con esa The maldición only way to cut es with Cristo that curse Jesús. is Él lo Jesus hizo en la cruz Christ. del He did it in Calvario. the cross of Calvary. Pero nosotros tenemos que abrazar el But modelo we de have Dios. to hug the model of Y si tú God. quieres darle una oportunidad want to real give a an tus hijos, real opportunity to your
tienes que children, perdonar a tu you padre. need to forgive your Y father. tienes que honrar a tu And you padre. need to honor your No importa father. lo que haya It sido. doesn't matter what Tal vez ya what ni he siquiera did. viva, Or maybe he's pero not even tienes que alive perdonarlo anymore, but you have to forgive para que him. tú puedas ser un So buen you padre can be a good father. y para que puedas darle una oportunidad a And tus you can hijos. give a good opportunity Hijos, to your children. aprendan a honrar a sus Children, padres. learn how to honor your fathers. Llega el momento The moment que ya no comes vas a tener un padre where you're not going to have a father y anymore. te darás cuenta And you're going to realize la gran bendición que te hace falta en tu vida. the great blessing that you're missing in your life. La paternidad es el día más olvidado de todos. Paternity is the day that it was more forgiven Cuando about. se acerca el día de la madre, When Mother's Day is coming up, días antes todas las tiendas están abarrotadas. days before the all stores Se acabaron las are flores full, the días antes. flowers are finished days before. Ir a comer el día de las madres If es you wanna go imposible out si to no eat tienes on Mother's Day, reservación. it's impossible you Porque don't have todo a está reservation lleno. because Qué everything is bueno. full. That is Qué good. bueno que los hijos honren That a is su so madre. good for children to Qué bueno honor que their los mothers. hijos amen a sus That is madres. good Qué that bueno. children can love Es lo their que mother. deben de That hacer. is good and that's what they have Pero to date do. cuenta que el día del But padre, notice that Father's Day, nadie se acuerda, muy pocos se nobody acuerdan. remembers, very little Los cristianos se remember. acuerdan porque el The pastor se Christian lo remember recuerda. because the pastor reminds Saben cuándo es them. el día de la madre, pero They no know saben when cuándo es there's el día del Mother's Day, padre. but they don't know when is Father's Day. Y nosotros tenemos que aprender la And we have cultura to del learn the reino. culture of the Tenemos kingdom. que dejar We have to leave las heridas que the wounds sufrimos. that we suffer. Tenemos que dejar que Dios nos We sane have to let God to y aprender a amar heal us y and aprender to a honrar learn a how nuestros to love padres. and honor our fathers. Saber que tu padre puede ser de To mucha know that your father bendición. can be a great Tal vez no sea blessing. cristiano. Maybe he might not be a Tal vez no Christian. tenga la sabiduría de He might Dios. not have the wisdom of God. Y ciertamente no puedes But truly, escuchar you cannot los hear consejos de and este mundo y listen sabiduría the de este advice mundo. and Es the cierto. wisdom of this world, Pero true. tienes que honrar a tu But you padre need to y tienes honor que your honrar father, y respetarlo. and you need to respect him. Como hijo yo cometí este error. As a son, I made this mistake. Era muy joven I was very young cuando comencé a ser papá, when I started to be a father. a 23 años, I was 24 23, años, 24. 23, 24, no quiero meterme en problemas, I don't want to ayúdame. get in trouble. Help me. Tenía 23 I was años. 23 years old. Gracias, Señor. Somos Thank you, uno Lord. solo, mi amor. We are. Tenía 23 one. años. We were 23. Era muy joven. I was very young. Y lo primero que le dije a mi papá, And no the quiero first que thing me I digas said, nada. I don't want you to tell me anything. No hiciste un buen You trabajo. didn't do a good job. No me digas cómo ser un Don't tell me padre. how to become Porque a tú father. no fuiste un buen Because you padre. weren't a good father. No me digas tus consejos. Don't tell me don't Yo voy a give hacer me your las cosas a mi advices. I'm manera. going to do things my way. A lo largo de los años Along the cometemos years, muchos we errores. make many mistakes. El mayor error que cometí, And the bigger es mistake that I precisamente made eso. was precisely that. no honrar a mi padre como Not debí honor my honrarlo. father the way I supposed to honor No him. respetarlo como debí Not respetarlo. respect him the way I supposed to Aún respect siendo him. cristiano, Even being a y Christian, ya comenzando a ser pastor. and starting to be a pastor. Hijo, él con muchos años de ser cristiano Him with many y years being estudió a el Christian, instituto and he bíblico, went to biblical school. conocía mucho de la palabra de Dios, He pero knew a lot of the decía, no me Bible. digas nada. And I will say, Yo sé "Don't cómo tell me hacer las anything. cosas. I know how to do things. Tú solamente eres mi papá, You're only el pastor my father. soy yo. I am the pastor. Pero nunca lo escuché. But I never listened Hoy to te him. puedo decir que en mi vida, cuando mis hijos crecieron, I can tell you now that when my children were growing, Dios confrontó mi vida God confronted my y life. trajo un profundo arrepentimiento en And mi he corazón y una He brought convicción a big, del gran error y repentment pecado que and a cometí confusion. And he told me the de no great haber mistake escuchado y that no I did honrar a mi padre. by not Hoy te listening puedo and honoring decir my father. And I can tell you que no now era un hombre perfecto, that he wasn't a perfect man. ni tampoco nunca fui su preferido. Neither. I wasn't Te his lo puedo preferred decir. kid. I can tell you that. Pero hoy que no lo tengo, But now that I don't have quisiera him, tenerlo. I wish I can have Quisiera him. tenerlo para I escucharlo. wish I can have him to Ahora que Alan está listen to grande, him, now that Alan is Después de que creí que las grown. sabía todas en la After I vida, thought I knew everything porque in soy life, grande y soy because pastor, I am old and I'm a y pastor. entre más viejo And sé the que menos older I sé get, y que I tengo know mucho that que I know aprender. less and that I have a lot Y to me doy learn. cuenta que no tengo I las can respuestas see de la that I don't vida. have the answers of life. Quisiera tener a mi papá, I wish I can have my que father. pasó por muchas That cosas he went through a lot y of conocía things, la palabra de and he knew Dios, the word of y no God. lo tengo. And I don't have him. No lo tengo porque partió con el I Señor. don't have him because he part with the Lord.
Honra a tu padre Honor your father mientras que lo tienes, while you have him, porque es la conexión because it's the a la connection bendición to the blessing y a la prosperidad para or tu to the vida. prosperity No for your importa life. que tú seas más It doesn't inteligente, matter if you're no smarter. importa que tengas mucho más It doesn't estudios, matter if you have mucho more más knowledge, preparación. much more Él es tu preparation. padre. He is your Y por father. ser tu padre, And for la him being your bendición father, the blessing corre a tu vida runs to a your través de life tu papá. through your life, through Y your cuando tú father. aprendes este And when principio, you learn this un día no vas a beginning, tenerlo, one day you're not pero un gonna día vas a have ser them. cabeza de But familia, one day you're gonna be the vas a head of ser el your house. patriarca, You're gonna be the vas a patriarch. ser el padre. You're gonna be the Y tal vez father. eres hija, And maybe pero tú you're vas a a tener daughter, tu propia but you're familia. gonna have your Y own vas a poder family. bendecir a tus And you're hijos gonna be y able criar to a tus bless your hijos, children and raise your children. porque honraste a tu padre. Because you honor Y your mamás, father. si And quieren que mothers, sus hijos if you want your tengan children un destino to have a glorioso y glorious tengan buenas destiny, oportunidades, and they can have good enseñen a sus opportunities, hijos teach your a respetar a su children papá to respect their y a honrar a fathers su papá. and Es lo honor que their más fathers. deben de It's hacer, the thing that you have to porque do the most. si sus hijos y sus hijas Because honran if a your su padre, sons and your daughters honor siempre their te van a father, respetar a they're ti. always gonna respect Y el día you. que tú pierdas la And the fuerza, day that you lose ellos van a your ser tu strength, ayuda. they're gonna be ¿Por your qué? help. Porque Why? la bendición de Dios Because the corre blessing en el of God modelo de Dios, runs in the model en la of familia. God, in the family. El reino de Dios es In un the reino de kingdom of God, paternidad, it's a kingdom pero of es un reino de paternity, familia. but it's a kingdom of Aprendamos a ser families. familia. Let's learn how to be family. Aprendamos principios Let's de learn Dios beginnings y honremos of a God, nuestros and padres. let's honor our No fathers. importa, It doesn't tal vez matter. no tienes un padre Maybe you don't have a y el que father. te crió o te And the está one criando that raised you, the one that no is es raising you, la persona que te is engendró. not the person Gracias a Dios y da gracias. that raised you, but give Porque en la thanks, ausencia de ese padre que te because the engendró, absence of that father Dios te dio un that padre put you, God para gave poderte you a bendecir. father to be able to bless Termino you. con esto. And I'm finished with Para this. todos aquellos For all of que those su papá no vive con that ellos their father don't live y que with tienen them, de alguna manera and otro padre, somehow que they mamá have a se different casó father, that con mom otra got persona y married ahora with a tienen different otro padre. person, and they have No a es different father now. padrastro. It's not a Esta palabra nunca me ha gustado. stepfather. I never Es un liked this padre. word. It's a father. Jesús tuvo un padrastro, ¿sabías? Jesus had a stepdad. Did you know that? Y fue criado y educado And por he uno was que no lo raised and engendró. educated for José. someone that didn't conceive Él no puso him. la semilla. Joseph, that he didn't put the seed. Y fue el que lo bendijo And is the one that y el que lo blessed him, enseñó and the one that y el teach que lo him, crió. and the one that El raised Padre him. Celestial The celestial le dio un Father Padre en la tierra gave him a father para in que lo earth cuidara so he can y lo take care enseñara. of him and teach Tienes him. la oportunidad de You poder have the ser opportunity bendecido. to be blessed. Aunque tu padre Even that your aunque tu father, padre tal vez no te even reconoció your dad o didn't no está recognize contigo, you, or tienes he's un not padre with ahí you. contigo. You have a father Y right there también with tienes you. padres And you espirituales also have spiritual para fathers poder entrar en la conexión de to Dios enter into the para que pueda connection of bendecir God tu casa, so they tu can familia. bless your house and your family. La razón de la paternidad The reason of es la paternity cobertura y la is the bendición de coverage Dios en and the nuestra blessing vida. of God in La our life. bendición The y la blessing cobertura and the viene coverage a comes través de la through paternidad. the paternity. Aprendamos a Let's honrar learn para how to abrazar honor, paternidad, to hug paternity, para poder cubrir y to be proteger a able nuestros to hijos cover and protect y darles our una children mejor oportunidad. and give them a better Amén. opportunity. Amen. Dale un aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Ponte de pie Let's y vamos stand a up orar. and let's pray.